Nos acompaña José Luis Uribe de Hewlett Packard Enterprise, quien nos brindará información sobre su organización, proyectos y ambientes de trabajo. Además, también presentará la charla titulada Habilidades blandas en la ingeniería. Solo para llevar un registro por acreditación, preguntarle a José Luis si usted es egresado del TEC. No, yo no soy egresado del TEC, pero te hago un pequeño ajuste. La conferencia sobre habilidades blandas la va a dar Diego Dompe. Ajá. Diego ya está con nosotros Ah, ok, perfecto. Y él es egresado del TEC. y él es egresado del TEC. Hola Diego, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Ok, entonces, em, bueno, ahí sería el cambio. La exposición tendrá una duración de 40 minutos, seguido de un espacio de 20 para las preguntas. Pueden solicitar la palabra a través del chat o levantando la mano en caso de ser necesario. Adelante. Ok, yo voy a presentar la compañía muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a encender mi cámara. ¿Cómo están? Hola. Y denme un segundo, ya comparto mi pantalla. ¿Ya están viendo? Sí, ya. Ok, perfecto, listo. Bueno, nuevamente muy buenos días. De verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes en esta semana tan importante para nosotros. Entonces, me presento nuevamente. Mi nombre es José Luis Uribe. Actualmente soy manager en el equipo de investigación y desarrollo de Hewlett Packard Enterprise o HPE en Costa Rica. Como les decía, les quiero contar muy brevemente lo que hace nuestra compañía, porque digamos la charla de fondo la va a dar Diego Dompe sobre habilidades blandas. Nuestra razón de ser, por qué nosotros hacemos la tecnología que hacemos, por qué hacemos el trabajo que hacemos, es porque realmente creemos que con el trabajo que nosotros hacemos avanzamos, ayudamos a la gente a vivir y a trabajar mejor. Nosotros, ¿cómo vemos la tecnología? Nosotros vemos la tecnología básicamente en tres pilares fundamentales. Estamos viviendo una transformación digital, se está viendo toda esta transformación que se está dando gracias a la inteligencia artificial y eso nos plantea tres grandes pilares. Básicamente todo eso se está volviendo edge-centric. ¿Qué significa eso? Que cada vez la interacción entre la tecnología y las personas está sucediendo más cerca de las personas y cada vez más lejos del data center, de los grandes cuartos con servidores y switches, etcétera. Todos esos datos que se están generando, toda esa información que se está generando, hay que consumirla en la nube. Eso nos va a generar muchas más facilidades y muchas más, un entendimiento mejor del mundo en el que vivimos. Y por supuesto, toda esa información, todos esos datos, pues cada vez son más relevantes y cada vez nos presentan mayores ideas, mayores, lo que denominamos en inglés, insights, para poder tomar decisiones y avanzar nuevamente en la forma en la que trabajamos y en la que vivimos. En Costa Rica nosotros estamos concentrados en justamente en toda esa amalgama que me permite estar más pegado a las personas, más cerca a las personas, que habilitan que todos esos servicios en cloud se puedan consumir y que esos datos tengan valor. La unidad de negocios que hace eso posible es nuestra unidad de negocios que se denomina Intelligent Edge y que en términos de branding de marca se conoce más como HPE Aruba Networking. Aquí en Costa Rica nosotros atacamos prácticamente todas las verticales sobre HP Aruba Networking, pero básicamente nos concentramos un poco más en la parte de switching, en esta partecita. Ok, les voy a contar un poco nuevamente, brevemente, dónde estamos en Costa Rica, qué es lo que hacemos. Nosotros en Costa Rica estamos en la zona franca América. En general, Hewlett Packard es una empresa de 60.000 personas. En Costa Rica somos aproximadamente 1.300 y en el R&D, en el Centro de Investigación y Desarrollo de Networking, de Aruba Networking, somos aproximadamente 200 personas. Básicamente nosotros lo que hacemos es en todo lo que es el portafolio para grandes empresas, entiéndase que son grandes empresas, bancos, centros comerciales, gobiernos, eh, em, lo que se denominan grandes superficies, etcétera. Nosotros trabajamos con, déjame correr esto para acá.
Lo que son switches, digamos, de tamaño empresarial. Esos switches de tamaño empresarial tienen un componente fundamental que se denomina el circuito integrado o ASIC por sus siglas en inglés. Este ASIC en Costa Rica lo diseñamos, lo verificamos, hacemos la programación de bajo nivel, eso lo denominamos el SDK, y adicionalmente se construye el sistema operativo sobre ese SDK, sobre ese ASIC, para tener pues un producto totalmente terminado. Adicionalmente, aquí en Costa Rica, nosotros también hacemos el testing. Una de las grandes propiedades que tienen o características que tienen nuestros equipos es que damos garantía de por vida. Para que esa garantía de por vida realmente se cumpla, tenemos que ser muy estrictos en todo el proceso, no solamente en el de manufactura, sino en desde diseño y concepción del producto hasta que ya tenemos pues un producto totalmente terminado para los clientes. Adicionalmente, nosotros también estamos en el segmento de pequeños y medianos negocios, es decir, la panadería, la cafetería, el restaurante, el consultorio médico, que no necesita una solución tan robusta, sino que necesita soluciones de conectividad más pequeñas. También nosotros cubrimos ese segmento de mercado. ¿Qué hacemos en Costa Rica? La historia en Costa Rica, desde mi punto de vista, siempre ha sido supremamente interesante y me siento muy orgulloso de poderla compartir porque arranca en el 2008, ya estamos hablando de 17 años, en donde cuatro ingenieros de verificación del circuito integrado que arrancaron verificando un par de bloques de ese circuito integrado tan complejo, empezó a crecer, el país empezó a mostrar el país me refiero, la compañía que está en el país, estas cuatro personas empezaron a mostrar resultados muy interesantes, muy importantes, el equipo empieza a expandirse, empezamos a tener más responsabilidades y ya aquí en el 2025 somos más de 200 ingenieros, más de 15 programas entregados y algo muy importante, nosotros creamos propiedad intelectual en Costa Rica. Nosotros, nuestras ideas que arquitecturamos, diseñamos en Costa Rica, tienen un impacto global y ya tenemos más de 40 patentes dadas, es decir, que tienen impacto mundial oficialmente a través de todos los estatutos y de oficinas de patentes a nivel mundial. Esto es muy brevemente una descripción en donde ustedes pudieran trabajar, en donde adicionalmente si están interesados en desarrollar su práctica profesional, son digamos las diferentes áreas de networking en donde pueden aplicar. Lo he separado en tres buckets muy resumidos. El primer bucket o el primer grupo es lo que se denomina el ASIC SDK and SMB Team. Básicamente, en el ASIC Team, nosotros hacemos todo el desarrollo lógico, alguna parte de desarrollo de diseño físico y verificación del circuito integrado. En el SDK se hace la programación de primer nivel, es una programación en software embebido, típicamente en C, en donde básicamente estamos programando ese corazón, ese circuito integrado fundamental para el funcionamiento del switch. Y adicionalmente estamos también en el SMB, en el desarrollo de producto, ya no tanto del ASIC, sino ya como un producto como un todo para la pequeña y mediana empresa. Tenemos también nuestro laboratorio de testing, como les decía, tenemos garantía de por vida, entonces es muy importante realmente ejercitar los diferentes dispositivos cuando ya están construidos para realmente poder garantizar esa calidad a los usuarios. Este Network Testing Lab es más focalizado a la parte de enterprise, a la parte de segmento de, como les mencionaba, bancos, corporaciones, grandes empresas, etcétera. Y el desarrollo de software embebido es básicamente ese sistema operativo que va sobre el SDK, que a su vez va sobre el ASIC, para poder tener una solución pues final hacia los clientes. Y pues finalmente, los que estén interesados en hacer su pasantía con nosotros, pues obviamente pueden ver página oficial careers.hpi.com, careers.hpi.com, o nos pueden escribir un correo directamente a esta dirección pdl-aruba-intern-cb@hp.com, o me pueden escribir un correo directamente a mí. Puede ser más eficiente escribir directamente en esa dirección.
¿Qué necesitamos que nos escriban en esa dirección o en ese correo electrónico? Básicamente que nos envíen su hoja de vida, su currículum, el registro académico, no necesariamente el oficial, pero en donde básicamente podamos identificar pues su promedio acumulado durante toda la carrera. Básicamente estamos buscando estudiantes entre tercer y cuarto año, idealmente que ojalá pudieran hacer su proyecto de desarrollo con nosotros. Y también si nos pueden escribir si tienen algún interés particular, sea en el grupo de ASIC, de SDK, de SMB, de NTL o de software embebido, y básicamente pues cuáles serían pues sus intereses. Si no tienen ningún interés en particular, sino solamente digamos que en la empresa, pues básicamente pueden escribir eso también. Ok, eso era lo que yo quería comentarles muy rápidamente. Al final, después de la charla de Diego, podemos también hacer una sesión de preguntas y eso es. Diego, no sé si ya estás listo. Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces voy a parar de compartir. Muchísimas gracias y al final podemos hacer una ronda de preguntas. Gracias, José Luis. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya dijeron, yo soy Diego Dompe. Estoy aquí hoy desde la oficina de HP en Heredia y les agradezco mucho por su tiempo para unirnos. Esta charla, siempre ponemos mal el título, ¿verdad, José Luis? Dame para ver cómo compartimos pantalla aquí. Compartir pantalla. Ah, ok, ¿están viendo mi pantalla? Y- Sí, Diego, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, gracias. Bueno. La charla hoy se llama Cosas que me hubiera gustado saber en la universidad antes de trabajar como ingeniero o ingeniera. Eh, la idea de esta charla nació cuando nos pidieron que habláramos un poco sobre habilidades blandas, más que sentarnos y hablar. Todos ustedes están familiarizados en este punto con las habilidades blandas y les han contado un montón de cosas. Era darles una charla un poco más anecdótica, basada en mi experiencia. Yo, como ya les contaron, soy egresado del TEC. Soy carne 2000 para que hagan el carbono 14 si gustan. Entonces yo salí hace bastante tiempo. Y un detalle curioso es de que aun cuando yo salí hace tantos años, desde ese momento hablábamos de charla, de habilidades blandas ya en el TEC, y 20 años después todavía estamos hablando del mismo tema. Entonces, al menos en casi cualquier empresa, usted habla del mismo tema, que vamos a mejorarlo durante 20 años, probablemente es de que es un área que efectivamente no necesariamente muchos hechos tanto avance. Entonces, quería contarles un poco de mi experiencia respecto a si yo pudiera volver al pasado y hubiera encontrado al Diego de joven, alegre, lleno de colágeno, que quería empezar a trabajar, qué cosas me hubiera gustado saber de la experiencia. Para empezar eso, entonces primero les voy a contar quién soy yo. Eh, Aquí están los links por si gustan seguirme. Y como ya les conté, yo soy egresado del TEC, soy ahorita Distinguished Technologies en Hewlett Packard Enterprise. Significa de que sé mucho sobre muy poco y que trabajo con varios equipos liderando arquitectura. Me pueden seguir en Blue Sky o domperra.space. Si gustan seguirme en LinkedIn también, yo usualmente acepto, tengo conexiones con casi cualquier estudiante que me solicite la conexión y me es usual que la gente a veces me escribe para pedirme consejos o asesorías o preguntarme sobre cuestiones de carrera o que una referencia. Y tengo un hobby bastante divertido que es que me encanta sacar fotografías del espacio. Entonces, esa es mi paginita de AstroWing, que es una red social para compartir fotografías, como uno de mis hobbies. Y ahorita les voy a contar por qué de eso. ¿Ok? Entonces, empecemos con la primera. Lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre un poquito de frases que a mí me gusta decir, frases célebres y vamos a hablar sobre qué significan. Entonces, cosas que me hubiera gustado saber cuando estaba en la U y empezar a trabajar. La primera cosa que es importante saber, ya que ustedes están en esta etapa de salir de la universidad, es que la academia no es representativa del mundo laboral en prácticamente ningún sentido. Restrictions apply a menos de que usted vaya a trabajar en la academia. ¿Qué significa esto? Significa de que durante la vida como estudiantes, muchas de las cosas que a ustedes usualmente se les califican o se les motivan, ya sea directa o indirectamente, no necesariamente son las mismas que trabajan en el mundo laboral. Entonces siempre hay un golpe. A mí me pasa cuando empiezo a trabajar con estudiantes que de repente
tengo estos impactos donde están haciendo ciertas cosas de cierta forma y le digo, no, no, suave, o sea, no, no tenemos que hacerlo de esa forma. Ahora algunos ejemplos. Es muy común, especialmente con los estudiantes del TEC, de que los estudiantes del TEC llegan y uno les dice, mira, hay que hacer tal cosa, y entonces cuando los veo ya están ahí tratando de programar desde cero todo lo que les pedí. Yo no, no, suave, no necesito que programen desde cero la lista enlazada y la tabla de hash. No, yo necesito que vayan, ya existen herramientas open source que hacen esto, ya existen herramientas que hacen esto, averigüen, piensen cómo integrarlas, sentemos a trabajarlo, ¿verdad? Entonces vamos a integrar. Entonces, a veces si bien es cierto, en el mundo académico se busca calificar y que ustedes sean capaces de hacer todo casi que desde cero, porque es un proceso didáctico. En la vida real, en las empresas, muchas veces lo que queremos más bien es que colaboremos, que hablemos mucho, que hagamos cosas. Si en la U ustedes agarran y trabajan con otro compañero y le copian el código, probablemente sacan un cero. Aquí, probablemente si van y copian el código, hablan con otra persona, integran el código a alguien más, los felicitamos más que si agarraron y lo hicieron todo de cero. Entonces, el sentido de colaboración, la expectativa de resultados, el trabajo en equipo, usualmente eh, son cosas que son realmente diferentes a la academia. En la academia hay una tendencia a evaluar, una búsqueda de evaluar individualmente, y por lo tanto hay mucho individualismo, y más bien en el trabajo, en el mundo en el mundo laboral, el individualismo va a ser contraproducente. Van a haber excepciones, siempre no falta alguna persona que le guste jugar de individual, pero en el largo plazo de las cosas, en el gran esquema de las cosas, realmente el individualismo laboral no es beneficioso para nadie. ¿Ok? Entonces, el otro tema interesante es de que me acuerdo que yo estaba en el TEC, tenía un profesor que nos decía que en el mundo realmente todo gira respecto al flujo de dinero. Entonces, que aunque eso es una poco romántico y poco idealista, era cierto. Entonces, cuando uno está en la universidad, realmente el flujo de dinero se ve por quién es el cliente y quién es el que pone. Entonces, en las universidades, al menos en las públicas, el cliente es el Estado y realmente los estudiantes somos o éramos el producto. ¿Eh? En el mundo laboral, el cliente siempre va a tener razón. Entonces, por lo tanto, uno trabaja en función del cliente, o uno es el cliente mismo, alguno está trabajando, uno que está buscando es tener algún tipo de remuneración económica y pagar sus préstamos y poder vivir bien y lo que sea. Entonces, todo esto crea dinámicas y cambian, y tal vez siempre hay un impacto cuando uno viene como estudiante a brincar al mundo laboral y de repente llega a las 5 de la tarde y se puede ir a la casa y dice, uy, no tengo que llegar a esta casa, y hay como un choque ahí, como ese choque al final del semestre, cuando de repente se acabó el semestre y uno queda como en shock de que está en vacaciones y que no tiene nada que hacer y se siente raro. A veces el mundo laboral empieza a sentirse un poco de esa forma. ¿Ok? El siguiente tema es que la oportunidad es tan importante como el talento y la capacidad. A veces uno piensa, o cuando viene a la universidad o cuando crece, si creció muy idealista, creció pensando que el mundo es justo, ¿verdad? Y que si yo trabajo muy duro, si soy muy capaz, necesariamente todo me va a ir bien, lo cual no necesariamente es cierto. Y entonces es muy importante que ustedes sean capaces, todos ustedes son capaces, son prácticamente cercanos a ser egresados del TEC, lo cual atesta su capacidad, ¿verdad? Y son talentosos en diferentes medidas y en diferentes áreas. No todo el mundo es igual. Van a haber gente, perdón, ustedes que son excelentes programadores y otros son excelentes para administración y otros son excelentes para coordinar y otros son excelentes para documentar, y todos tenemos nuestras habilidades, las que somos buenas o malas a un nivel u otro, ¿verdad? Y vamos a ser talentos. Pero lo más importante también va a ser la oportunidad. De nada sirve ser talentoso si no tienes las oportunidades y los lugares para mostrarlo. Entonces, yo muchas veces les explico a los estudiantes de que a veces llega y me contacta y dice, mira, tengo esta oferta laboral o tengo esta oferta práctica y tengo estas posibilidades. Y lo que yo les digo es que no subestimen cuando están tomando las decisiones lo importante de las oportunidades. A veces uno puede ir a una empresa muy grande, muy reconocida, y te están dando un rol muy pequeño, un proyecto misceláneo, ¿verdad? Versus puedes ir a otra empresa, tal vez no tan grande, no tan conocida, con un proyecto más interesante, con más oportunidades. Entonces, en mucho del plano, obviamente van a pesar las necesidades socioeconómicas que uno tenga en el momento, y otro conjunto de factores, pero yo con la experiencia he visto que a veces es importante priorizar las oportunidades. Las oportunidades no siempre llegan. A veces, si uno tiene suerte en su vida laboral, va a tener unas buenas oportunidades 2 o 3 veces cuando mucho. Entonces, tomar las oportunidades va a ser muy importante para maximizar el talento, la capacidad que uno tenga. Hay mucha gente en la vida que, créanme, no, tal vez no necesariamente son las más talentosas, las más capacitadas, pero han tenido las oportunidades y logran surgir y tener buenos resultados, porque eso es
no es solo cuestión de ser talentoso, es cuestión también de tener la oportunidad de probarlo. Esta es otra conversación que tengo muchas veces con gente que está empezando a trabajar o a buscar posiciones como intern. Y es de que uno piensa que la gente que lo está entrevistando a uno para contratarlo, la gente que está haciendo las entrevistas en las empresas, sabe muy bien lo que está haciendo y sabe exactamente lo que está haciendo. La realidad es que para los que estamos del otro lado de la entrevista, sabemos de que contratar y entrevistar es un juego de probabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que los que estamos entrevistándolos a ustedes, realmente saben muy poco de ustedes y tenemos que tomar decisiones respecto a ustedes con una ventana de tiempo de los conocidos en una hora. Entonces, eso es como que yo le digo a ustedes que vayan a una cita romántica con alguien y que en una hora traten de decidir si quieren ser novios o no por los próximos 6 meses, ¿verdad? Es muy difícil porque tú estás tratando de ver a través de una ventana de tiempo muy pequeña muchas cosas de esa persona y probablemente te vas a fijar en las últimas cosas en las que estás traumado. Y entonces uno lo que está tratando de hacer es a través de las preguntas y las conversaciones y todo este proceso, tomar una decisión de si esta persona es el mejor encaje para esta posición en este momento. Y les voy a contar un secreto de muchos años de experiencia, haber entrevistado miles de personas, probablemente en los últimos 20 años. Eh, em, Cuando uno contrata a una persona, no necesariamente, o incluso cuando uno contrata a alguien para un puesto, uno está tomando una apuesta y esa apuesta eventualmente con el tiempo uno se da cuenta si fue buena o mala. Pero una misma persona en un mismo puesto puede que no encaje dependiendo del momento en el que una persona 2 años antes o 2 años después tal vez no hubiera encajado, porque todo es un conjunto de probabilidades del equipo, de la situación, de los retos, de la madurez de la persona, etcétera. Entonces, y esto es muy importante entenderlo porque cuando uno entiende esto, uno tiene un poquito de paz y uno va y de repente lo rechaza. A mí me han rechazado de trabajos y uno va y lo rechazan y depende, a veces si aplicaste temprano o aplicaste tarde, si aplicaste un día después, hace la diferencia en que hayan aplicado otros 3 antes y ya se cerró la terna de entrevistas, eh, o hace que otro candidato participe o no. Entonces, a veces eh, tanto el ganar una entrevista no significa que sos el mejor, o el perder una entrevista no significa que que no sos bueno, ¿verdad? Entonces, y entender esto le da a uno mucha paz porque ustedes van a entrar a un proceso ansioso ahí donde empiezan a entrevistar, ya sea para internships o incluso para trabajos, y entender esto le da a uno una paz porque le permite entonces bajar un poquito la ansiedad cuando está interactuando con en estos procesos y saber de que lo que estoy haciendo es presentándome y tratando es como tener unas citas ciegas, y también tener la conciencia entonces de que cuando uno se presente, uno tiene que tratar de buscar cómo comunicarse de la mejor manera posible y más efectivamente posible, honestamente lo que uno es y lo que anda buscando. Y eso permite hacer un mejor match, porque lo que ustedes tampoco quieren es que los terminen contratando en un lugar donde la cultura organizacional no necesariamente les va a hacer bien a ustedes, pues eso no va a ser bueno ni para la empresa ni para ustedes. Entonces, tener este conocimiento, a mí me tomó años de experiencia tenerlo, pero créanme que es bastante liberador y es un buen determinador de qué tan exitosos pueden ser ustedes en aportar a la empresa, que es al final lo que a la empresa le interesa, y a ustedes también de tener un trabajo satisfactorio en el cual puedan desarrollarse a su máximo potencial. Eh, Probablemente he escuchado este dicho muchas veces, más al diablo por viejo que por diablo. La otra forma que yo digo es que la experiencia hace la diferencia. Me ha tocado topar con mucho estudiante que empieza a sufrir una especie de ansiedad o incluso de síndrome de impostor cuando empieza a trabajar, porque de repente, al menos nosotros que trabajamos en R&D, que son puestos netamente bastante técnicos, suele pasar de que tengo estudiantes que se sienten abrumados por la cantidad de información que no saben y por la cantidad de información que los seniors saben, y a veces empiezan a hablar de sí mismos. Entonces yo he hablado con gente que me dice, no, mira, es que yo me siento tonto a la par, yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo, yo no sé ver este trabajo. Entonces, eh, y vivimos en un mundo donde se avanza tecnológicamente muy rápido. Entonces, si usted tiene ese tipo de miedos y ese tipo de temores, yo la recomendación que le hago a todo el mundo siempre es: tenga la confianza de un hombre blanco mediocre, porque es la única forma de sobrellevarlo. Hay años, yo a veces explico a la gente: "Vea, no se sienta tonto". Un día estos estábamos debugueando un issue bastante complicado. Me tomó a mí como 2 días llegarle y al final la encontramos y parecía absolutamente magia negra. Entonces los dos ingenieros que estaban conmigo estaban un poco frustrados y le digo: "Vea, si le sirve de consuelo, es de los issues más difíciles que he tenido, probablemente 20 años de experiencia. Y segundo, es un issue difícil, o sea, es algo que hay una cantidad de circunstancias que en 20 años yo he tenido el conocimiento para poder hacerlo. No es porque sea diablo que sé la respuesta, es porque soy viejo, ¿verdad? O sea, hay cosas que sencillamente se las van a dar la experiencia.
Y es importantísimo cuando están empezando porque va a haber los stacks tecnológicos, la nomenclatura corporativa, cómo lidiar con tantas cosas, algo que solo los años de experiencia los van a dar y hay que tener paciencia. Y yo he visto muchos ingenieros muy capacitados, jóvenes, que sienten que me están dando la batalla y te decir, no, vea, baje sus expectativas, tranquilo, enfóquese, disfrute el viaje, haga lo que tiene que hacer y la experiencia les va a dar lo que tiene que darles. Entonces, no, eso es importantísimo. Solo se llega más rápido y acompañado se llega más lejos. Eso es un viejo dicho africano y, y yo le agrego que existe una oportunidad en la diversidad. Cuando yo estaba en mi primer trabajo, recién salido de la universidad, en otra empresa antes de Hewlett Packard Enterprise, eh, yo era bastante bueno, pero tendía a monopolizar mis tareas y a no compartir mi conocimiento. Y de vez en cuando me tocaba viajar donde los clientes. Y entonces un día me dice mi jefe, Diego, ya no te pongo en la mano de los clientes, porque cuando te das donde el cliente durante una semana o 15 días, el trabajo en la oficina se paraliza porque los demás no saben hacer y se quedan pegados a un montón de cosas. Porque yo fallé en compartirles mi conocimiento, en documentar, en trabajar o en pensar en cómo trabajar en equipo. ¿Verdad? Entonces yo me sentía lo máximo, un ingeniero más carga porque sabía absolutamente todo, porque ha asimilado muy rápido mucho conocimiento, pero había fallado en compartirlo. Y eventualmente incluso me afectó a mí porque entonces ya yo no podía ir donde los clientes y viajar y tener esas oportunidades porque sencillamente no tenía un equipo que me respaldara. Cuando llegué a esta empresa decidí cambiar eso y que fuera diferente y precisamente aquí me enfoqué en armar un equipo fuerte, en compartirme el conocimiento, en enfocarme en que mis procesos de aprendizaje de conocimiento y de transmisión de conocimiento fueran sólidos, en habilitar a otros para que esos otros en retorno habilitaran el equipo a ser fuerte y yo pudiera avanzar más. Entonces, yo siempre cuento, yo soy Distinguished Technologies, no porque sea muy inteligente, sino porque fue inteligente armar un equipo que me apoye y que si yo tengo una idea me ayuda a ejecutarla, ¿verdad? Y trabajamos en conjunto y podemos hacer más cosas juntos y hay mucho poder en eso. También es importantísimo para nosotros la diversidad, especialmente en investigación y en desarrollo. Yo no necesito rodearme de un montón de gente que me digan que tengo la razón y un montón de gente que piensen exactamente igual por yo. Yo necesito rodearme de gente que me contradiga, que me diga, digo, no, eso está mal, no, mira, probemos de otra forma. Y para eso necesitas no solo armar tu equipo, sino de crear la cultura. No quieres un montón de gente obediente que te diga todo sí y que no que te contradiga. Y eso es fundamental, créanme, eso yo lo he visto con los años. De hecho, lo pueden ver en política muchas veces cuando ven estos políticos que les encanta que todo el mundo nada más les diga que sí. La pésima calidad de resultados que tienen versus la gente que se va a rodear de gente diversa y de gente que te rete constantemente. Lo que me lleva al siguiente punto. Las culturas organizacionales son como el jardín, si no se cultivan, se llenan de maleza. Es fundamental la cultura organizacional y esto lo van a escuchar mucho, pero les puedo dar ejemplos. Vea, yo estaba en equipos donde de repente éramos equipos pequeños y de repente se creó una cultura de bullying y de acoso y poco a poco uno le parece inofensivo y poco a poco terminaba. Yo me acuerdo que tenía compañeros en el TEC que eran el típico compañero vacilón que hace chistes y todo. Llegamos a trabajar y lo contratamos en un equipo y se convirtió en un ambiente tóxico porque el compañero básicamente para de chiste en chiste agredía a todo el mundo. Y con los años me di cuenta de que la cultura organizacional es importantísima para cómo se siente la gente. Aquí, por ejemplo, en HP en el equipo actual donde trabajamos, nosotros nos enfocamos fuertemente en que la cultura, en que las personas, no necesariamente que hagan fit, porque queremos que las personas sean diversas, pero que tengamos respeto, que nos apoyemos, que tengamos la oportunidad de decir, no, mira, eso no me parece, de poder hablar, de que no es de que Diego es el senior y si él dijo esto se hace porque se hace y se acabó, sino que discutimos y que compartimos, que le damos a todo el mundo la oportunidad de sentirse escuchado, valorado y traer sus opiniones a la mesa. Y todo esto es crítico no solo por crear un ambiente bueno, sino por crear un ambiente innovador. Entonces, lo que yo les decía, de nada me sirve yo contratar 10 supergenios del tech que son muy buenos y muy inteligentes y grandes programadores si no los puedo hacer trabajar en equipo y si no los puedo hacer compartir y crear un ambiente inclusivo y un ambiente adecuado para que la gente crezca. También es muy importante porque si ustedes van a llegar a una empresa, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos un equipo de 50 personas, y ustedes son juniors, ustedes quieren llegar a un ambiente donde los seniors se sientan en capacidad de darle a los juniors nuevas tareas de crecimiento, nuevas oportunidades, que si hay un proyecto nuevo hay que empezar. Si vamos a hacer esto desde cero, busquemos un junior para que aprenda este conocimiento, demos la oportunidad para que lidere el proyecto, para que desarrolle el proyecto, versus si creas organizaciones donde solo tienes vacas sagradas y solo se les respeta y a los juniors se les trata como personas que no aportan a la compañía y no se les da oportunidad de crecimiento. Es una organización donde la gente va a ir, si va a huevar, si va a desaparecer. ¿Verdad? Entonces, todo eso va a ser importante y entender esto es muy importante
a ustedes no necesariamente van a tener control sobre eso, pero son preguntas interesantes para hacer cuando ustedes aplican a trabajos. Pregunten cómo son las culturas organizacionales, cuenten qué pasa, cómo le dan la oportunidad a los juniors. Eh, Pregunten sobre esos temas si a ustedes les importan porque van a ser fundamentales para el desarrollo de su carrera. Lo obvio no siempre es obvio y la comunicación puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito. Hay una vieja historia sobre un gran matemático, se llama Fermat, em, y el último teorema de Fermat. El teorema de Fermat es un teorema que hizo Fermat, el último, y al escribir la demostración, cuando escribís la hoja sobre su teorema, lo pueden buscar en Wikipedia, puso al margen de la hoja y dijo, no me queda suficiente espacio para hacer la prueba, pero debería ser obvia, básicamente. Y pensó que cualquier otra persona iba a poder hacer la demostración de la prueba matemática de ese teorema. Nos tomó casi 800 años y supercomputadoras poder encontrar una demostración del último teorema de Fermat, pero para él era obvio. Em, lo cual nos hace ver de que la comunicación a veces puede hacer la diferencia entre el éxito y la comunicación es muy sutil. Yo he tenido que lidiar con situaciones laborales en donde sencillamente los equipos no se están escuchando, tenés choques de egos, donde tenés choques de miedos culturales, donde tenés choques de perspectivas y los dos estamos hablando lo mismo, pero no nos estamos comunicando, porque a veces en el trajín laboral no sabemos si esto aplica para todo, no solo en laboral, también en lo personal, también en todas nuestras relaciones personales no paramos a escucharnos unos a otros y a tratar de entender lo que otros están pasando. Entonces, a veces tienes roces, hay personas que están estresadas, hay personas que están en situaciones laborales y lograr entender eso y poder ajustar tu comunicación y decir, mira, yo te entiendo, yo, ¿qué estás pasando? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo hacemos esto de una forma diferente? O sea, saber desarrollar todas esas habilidades de comunicarse, de poder leer entre líneas a las otras personas. Los ingenieros en computación tenemos que ser un poco cuadrados, donde vemos esto y esto es lo correcto y se acabó y esto las cosas son muy blanco y negro y entender que existen grises, que existen personalidades, que existen trasfondos humanos detrás de las personas con las que estamos lidiando, trasfondos culturales incluso cuando trabajas en una multinacional, hacen la diferencia entre que puedas ser un negociador exitoso para poder trabajar en equipo, porque créanme, uno no puede lograr el éxito en sus proyectos así individualmente, no puedes decir, necesitas convencer gente, necesitas convencer stakeholders, necesitas convencer compañeros, líderes, peers, etcétera. Y para eso las habilidades de comunicación, qué tan capaces de influenciar a los demás, de hablar, de exponer tus ideas, de ser claro, de ser conciso. Todo eso va a hacer la diferencia absoluta entre el éxito y el fracaso. Entonces, yo he encontrado muchos ingenieros en mi carrera que son excelentes programadores, excelentes ingenieros, muy inteligentes, pero son incapaces de vender sus ideas a una aula de compañeros o a una aula de arquitectos, o que son incapaces de visualizar los trade-offs que van a existir a través de las soluciones técnicas respecto a las condiciones de mercado, las condiciones actuales del producto, o la situación de la empresa, la situación del equipo. Entonces, comunicarse adecuadamente, eso tiene que ver en muchísimos niveles, eh, hace la diferencia entre que un ingeniero pueda ser un ingeniero raso toda su vida, que pueda ser alguien de seniority dentro de la empresa. Los retos de ingeniería son en gran parte retos humanos. Este es otro tema interesantísimo. En los años nosotros que tenemos desarrollando productos, muchísimas veces em, los retos de cómo hacer las cosas, aunque sí hay un factor tecnológico, de qué tecnología estamos usando, cómo estamos haciendo las cosas en los procesos, etcétera, los grandes retos realmente revuelven alrededor de problemas humanos y problemas de procesos. Y entender eso hace la diferencia. Nosotros hace unos años tuvimos un problema con un circuito integrado que hicimos, donde hubo una pulga que se tocó demasiado tarde en el proceso, que ya tiene una implicación posiblemente de millones de dólares. Y cuando nos sentamos a ver cómo resolvemos el problema, nos dimos cuenta que el problema es de que el, la pulga se tuvo que haber detectado 2 años antes en un proceso, pero no se detectó porque los ingenieros trabajando en ese proceso estaban abrumados por un proceso técnico mal, por unas desconexiones entre los grupos como estábamos trabajando, porque los equipos hicieron sus silos y nada más se tiraban las cosas y se tiraban las responsabilidades y se apuntaban dedos. Y eso causó eventualmente que esos problemas humanos eventualmente terminaron en que el equipo no tuviera ni la tecnología, ni el tiempo, ni la capacidad para haber detectado temprano la pulga que teníamos y pudo haber traducido, pudimos salvar el día, pero pudo haber sido un impacto muy grande económico. Entonces, la resolución del problema, aunque sí hubo una parte técnica, ingenieril, de cómo cambiar la tecnología de cierta forma,
no era rocket science, realmente era ajustar la tecnología para soportar. Cambiamos los procesos humanos, cambiamos, le dijimos, mira, ustedes como equipo tienen que entregar esto de esta forma, son responsables hasta aquí, cambiamos los límites entre los equipos, les dimos tecnologías diferentes un poquito para ajustarlo, pero realmente reajustamos la tecnología alrededor de los procesos humanos. Entonces, entender el proceso humano, entender los retos de los grupos humanos, realmente es una gran parte de hacer ingeniería. Muchos de ustedes probablemente han programado sus tareas en equipo y hacen, y probablemente ignoran sus problemas y dicen, "Ah, yo tengo que sacar mi tarea y entregar y ganarme los puntos, ¿verdad? Y realmente eso lo hemos reflejado cuando dividimos los trabajos, ¿verdad? Uno divide el trabajo y el que llegó de último le tocó hacer las conclusiones y pegar el documento, ¿verdad? Cuando usted hace ingeniería en niveles industriales y en niveles empresariales, como nosotros que tenemos 50 personas, no puede ser nada que todo el mundo repartimos el boleto, nos fuimos por nuestra parte y decimos que el que llegó de último, que faltaba reunión, le tocó pegar el documento. Tenemos que hacer estas cosas realmente coordinados y en equipo. Entonces, aprender a trabajar con esos retos humanos es una gran parte de ser exitosos en los procesos de ingeniería. Eh, Cada camino tiene sus ventajas y desventajas, hay que elegir sus peleas. A mí me ha tocado lidiar con ingenieros frustrados porque trabajaron en un proyecto chivísima, perdón, trabajaron en un proyecto chivísima y de repente lo llegamos y lo presentamos y se decidió que no lo íbamos a utilizar o lo íbamos a encajonar. Entonces se agarraron y se pelearon con todo el mundo y pegaron un grito y quedaron mal y se vieron feos. Y uno tiene que saber sus peleas, la vida es larga, uno tiene que saber negociar, hablar amigos, no armar enemigos, y tiene que saber qué peleas dar. A veces yo he topado con ingenieros que son de mecha corta, les digo yo, y por todo están peleando y por todo están agarrando y no tienen paciencia, y yo digo, "Ah, tranquilo, o sea, no lo maneje así, administre sus energías, elige sus peleas, usted no puede pasar ahí agarrándose con todo el mundo durante los próximos 30 años de carrera, 40 años de carrera, lo que sea, porque lo que va a hacer es desgastarse y alinearse y no poder trabajar en equipo. Entonces, uno tiene que saber contener sus energías. La última que les voy a contar, bueno, penúltima que voy a contar hoy es que la ingeniería tiene un factor artesanal. Yo siempre le digo a la gente de que es curioso porque ustedes ven carreras como diseño, donde usted va a los diseñadores y se pregunta, mira, ¿cuáles son los grandes diseñadores que vos admirás? Y te van a decir por nombre, yo admiro a fulano, la arquitectura de tal, este tipo de tendencias, de movimientos, etcétera, porque hay un factor artesanal y se transmite el conocimiento, se aprende los grandes patrones que otras personas han tenido y se absorbe eso. Lo mismo sucede con carreras como medicina, donde vos, a pesar de que llevas años de estudio metodológico, al final tienes que trabajar con años como practicante, haciéndole sombra a alguien que lleva años en la carrera. Nosotros pensamos que la ingeniería es cuadrada, entonces agarramos a estudiantes, les enseñamos las técnicas todo cuadradamente, pero realmente hay un factor de ir y poder aprender de gente que tiene experiencia en la calle, que ha hecho cosas y que puede ver ese tipo de conocimientos. Y sería interesante si visualizamos de que hay un factor artesanal y ustedes deberían saber, mira, yo como ingeniero de, no sé, de software, debería saber de grandes patrones de diseños o de código fuente o proyectos open source que me interesan, que me parece, mira qué chida como programan en el kernel de Linux, mira qué chida como programan Go, los patrones de diseño que tienen sus lenguajes de programación, y encontrar gente que tenga experiencia en eso y aprender de eso. Entonces, hay un factor artesanal ahí que no es solamente yo tengo esto y tengo los libros y sé cómo se usa ese lenguaje, sino cómo es, cuáles son los patrones en los que yo puedo utilizar ese lenguaje o cómo solucionar problemas o cómo aproximo los problemas o cómo los distintos proyectos o productos en el mercado solucionan distintos problemas, me dan una perspectiva que me ayuda. Y con los años yo he descubierto que el saber de distintos patrones, incluso cuando no tiene necesariamente que ver con el tema del dominio de uno, le permite uno cruzar información. A veces yo he tenido que utilizar tecnologías de cloud en sistemas empotrados, aunque no tiene nada que ver, pero el patrón de diseño que usamos en cloud, y yo, mira, este patrón me sirve, podemos utilizar algo de esta forma similar, imitando otro patrón. Y entonces este concepto de aprender de todo un poco, tener ese conocimiento es bastante útil eventualmente para poder encontrar soluciones creativas en distintos dominios. Ahora sí, el final consejo de hoy. La vida es corta, el mundo es pequeño y la perspectiva lo es todo. Eh, si ustedes me preguntan a mí me parece ayer que estaba en el puesto de ustedes y fue hace más de 20 años. Y ustedes me preguntan en qué momento pasaron 20 años, yo no sé decirles en qué momento. Un día estuve un tweet de una amiga que trabajó aquí con nosotros, una intern que trabajó con nosotros y ahora se fue a otra empresa grande. Y posteó y dijo, ahora que entré a trabajar ya sé por qué la gente le da por empezar a subir cerros. Em, y me hizo mucha gracia porque yo, sí tiene razón, ¿verdad? Yo aquí, de hecho, un día estuve un compañeros de que se fueron al Cerro Chirripó a escalarlo.
cuando uno es estudiante, tal vez muchos objetivos de su ansiedad es llegar a entrar a trabajar, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez tienen planes de irse a estudiar una maestría en otras partes, etcétera. Pero uno tiene muchos planes y cuando ya estabiliza un poquito eso y créanme, va a llegar a ese punto, esperemos que sí, uno se da cuenta de que la vida no es trabajar, ¿verdad? La vida está en tener un balance, que uno trabaja para que para poder pagar sus necesidades y vivir la vida que uno realmente quiere vivir. Entonces van a encontrar aquí nosotros, aquí muchísimos compañeros, los fines de semana ustedes les preguntan y no van a estar programando, lo que están es, se fueron de campamento, se fueron a escalar un cerro, se fueron a hacer triatlones, se fueron a vivir la vida. Yo le digo a la gente que haga eso. Eh, a mí me encanta lo que hago, pero honestamente no estoy cambiando el mundo ni salvando vidas. Lo que estoy haciendo es eh, ganando dinero para poder vivir la vida. Si puedo aportar algo bonito es hablar con ustedes y contarles de esto y hacerles su vida mejor. Eh, pero realmente si van a buscar un trabajo y ven que ese trabajo es esclavizante, que ese trabajo los consume y les va a consumir su tiempo, ustedes están jóvenes, pero en un instante también están viejos, créanme. eh, Aléjense de eso, busquen lugares donde tengan su balance, busquen experiencias de vida que les permitan vivir su vida. El objetivo de todo esto no es vivir esclavizado en el trabajo. Hay cosas que hay empresas buenas que les dan buenos beneficios. Nosotros unas cosas que hacemos en HP que a mí me encanta es, por ejemplo, que a la gente que tiene hijos les dan 6 meses, sean padre o madre, o que adopten hijos, les dan 6 meses para que pasen con sus hijos. A mí me encanta eso porque es un gran reflejo de cómo nuestro management está enfocado en que realmente las cosas que importan en este mundo no necesariamente lo que estamos haciendo, lo que hacemos en el trabajo, es lo que hacemos alrededor del trabajo cuando estamos ahí. Y listo, esa es mi lista de cosas que me hubiera gustado a mí, me hubieran contado cuando estaba estudiando. Les agradezco por haberme escuchado y espero que les hayan sido de uso y de gusto y quedo abierto para preguntas. Muchas gracias, Diego. Si alguno tiene alguna consulta para hacer, para realizar, por favor, ir solicitando el espacio y levantando la mano. O si quieren preguntas para José Luis también, ya más específicas sobre la empresa. De acuerdo, yo estoy aquí en línea. Esteban Guzmán, adelante. Sí, tal vez fue porque fue un poquito rápida la presentación de la empresa, pero no me quedó muy claro la ubicación Ok, y también el tema de la cantidad de plazas. ok, Para, sobre la ubicación, nosotros estamos en Heredia, en la zona Franca América, en Belén. Eh, Cuando te refieres a las plazas de internship, no te entiendo la pregunta. pa- sí, plazas para internship. Exacto. Típicamente nosotros manejamos las necesidades del equipo, pero típicamente nosotros contratamos en promedio entre 3 a 5 interns por año. Pero el número pues puede variar un poco, ¿de acuerdo? Don José Luis, nosotros tenemos una consulta de parte de nosotros. ¿Ustedes están interesados en la empresa en contratar practicantes y más o menos tienen algún número? Como te digo, típicamente nosotros vamos entre unos 3 a 5 practicantes, puede Ok. ser un poco más, poco menos también dependiendo de las circunstancias de los proyectos. Y eso sería. Por eso digamos que lo que mencionaba en la presentación sería muy interesante si una persona tiene un interés en particular, sea por ejemplo en el SDK, en el SMB, en el ASIC, en las otras áreas, en TL software, pues que nos lo hagan saber. Yo sé que muchas veces no se conoce a profundidad en esos temas y eso es esperado, eso está bien. Entonces la persona simplemente que está interesada simplemente dice, no tengo un interés particular. Josué Mena. Sí, buenos días. Mi pregunta es sobre la modalidad de trabajo, si es completamente presencial o híbrida. Ok, excelente pregunta, José. Si te das cuenta, Diego hoy está en la oficina, yo estoy en casa, entonces nuestra forma de trabajo es híbrida.
típicamente lo que nosotros solicitamos, y justamente por algo que mencionó Diego, muy importante, la cultura empresarial, si no se riega, se vuelve maleza, ¿verdad? Entonces, una forma de cultivar esa cultura empresarial es yendo a la oficina. Entonces, normalmente solicitamos que vayan una vez a la oficina. Si van más, pues muchísimo mejor, pero por lo menos una vez. Para interns es muy flexible porque entendemos perfectamente que la prioridad pues es la universidad. No sé si contesté tu pregunta, Josué. Sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto, gracias. Dominic, Hola, sí, buenos días. Yo tenía una consulta para José Luis y es que quería, bueno, tenía varias. La primera es que, ¿dónde puedo encontrar información respecto a los grupos que estaba mencionando de ASIC y todos esos? Ok, realmente pública no tenemos esa información. Si quieres tener, digamos, alguna conversación más profunda, me puedes escribir, podemos agendar alguna reunión, no sé, 15 minutos, media hora, una hora, si se llega a necesitar. Pero realmente esa información no es pública. La información que es la que compartí, básicamente, en qué se centran los equipos, pero no es una información pública. Ahora, si tú googleas o si le preguntas a ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial, pues sí te van a dar algunos, digamos, lineamientos generales que hace un equipo de SDK, que hace un equipo de ASIC, pero si están interesados, podemos agendar alguna reunión y podemos conversar. Ok, y lo otro que le iba a preguntar era respecto al correo que uno tiene que mandar. Usted ha mencionado que podemos mandar el registro de notas, que yo supongo que es como nuestras notas, ¿verdad? Que tenemos en la universidad. Y lo Correcto. otro es qué asunto tenemos que ponerle al correo exactamente. No, no, el asunto es libre, o sea, pues obviamente si lo colocas sin asunto, pues sonaría un poco raro porque me llegaría o le llegaría al PDL como no subject, pero puede ser aplicación para pasantía, interés para pasantía, interés laboral, el que tú quieras realmente. Ok, muchísimas gracias. Ok, perfecto. ¿algún otro? Ajá. Kevin Salazar. Buenos días. Buenos días. Por favor, si puede repetir el correo al que hay que mandar el CV. Sí, de un segundo te lo envío, eh, Gaudí, porque yo no puedo mandar mensajes a todas las personas, entonces te lo coloco a ti para que pronto lo repliques, por favor. Ok, gracias. Sí, y nuevamente mi correo también, de alguna persona desea charlar conmigo. También, súper importante, los mecanismos de comunicación que mencionó Diego, también si quieren tener esa perspectiva, digamos, de toda esa experiencia que tiene Diego menciona algo muy importante también y él es Distinguished Technologies, que es uno de los rangos más altos que tenemos en lo que nosotros llamamos el Technical Career Path. Entonces también lo pueden contactar a él por LinkedIn, por pues todo lo que mencionó él, también para conversar con él y él les puede dar una perspectiva también muy interesante sobre su experiencia en Hewlett Packard. Muchas gracias. ¿Algún otro? ¿Quiera hacer alguna consulta, que tenga alguna duda, tanto para don José Luis como para Diego? Sobre la presentación, sí, yo te la puedo enviar, Gaudí, Ok, sin problema. muchísimas gracias. Gracias. Bueno, parece que no tenemos más consultas por el momento. Don José Luis o Diego, no sé si quisieran hacer algún cierre, todavía nos quedan unos minutos, entonces, ¿quisieran hacer algún cierre adicional? Diego, algo que quieras mencionar. A mí en particular la charla de Diego siempre me parece, o sea, yo la veo en retrospectiva y estoy totalmente de acuerdo con él. A mí me hubiera gustado conocer esos consejos cuando yo hubiera arrancado mi carrera profesional. No, pues muchas gracias por el tiempo, nada más, y espero que les deseo mucho suerte en su búsqueda de práctica.
de parte de nosotros agradecerles a la empresa por participar en estos eventos. Esperamos tener participación en futuros eventos que tengamos el próximo semestre y los próximos años. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. De verdad, el gusto es nuestro y quedamos totalmente atentos a correos, preguntas, lo que sea. Muy amables. Muchísimas gracias. Don José Luis, perdón, le pasé un enlace a un formulario, si por favor nos puedes ayudar a Ah, completarlo. ok, perfecto. Uy, yo me estaba confundiendo. Disculpa. Es que pensé que Gaudí eras tú. Perdón. Somos dos Perdón. diferentes. Sí, perdón, perdón, perdón. Ok, Ya- bueno, Sí, un gusto. ya copio el formulario. Déjame ver. Listo, perfecto. Ya lo tengo. Ok, Gaudí, Muchas gracias. perdón. Qué pena. no se Confundí. preocupe de ninguna manera. Ok, Que esté gracias. muy bien, gracias. Ok, bueno, muy amables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, quedan 8 minutos para iniciar la próxima charla, entonces en unos minutos continuamos.